friends. Some of them I recognize from a recent trip to Argentina, but there's lots of other new friends that I hope to meet, well, maybe later this year or next year. But thanks so much for being here tonight. Estoy muy contento de estar acá con ustedes el día de hoy y de ver muchos de los amigos a los cuales conocí por primera vez en Argentina. Los saludo cordialmente a todos los que ya conocí y a muchos de ustedes, pues me imagino que los conoceré pronto en los próximos viajes que tendremos. And to prove that I'm not secretly somewhere in Atlanta or somewhere else, the sun is actually setting over Amsterdam. I hope you can see that in the back. So we have it's 9 p.m. now here, 9:15, and reporting live to you from Amsterdam. It's truly an international crowd. So thanks again for being here. Entonces, para demostrarles que somos una audiencia muy internacional, quería mostrarles este atardecer de la tarde de Ámsterdam, en cual en este momento son las 9:17. Quería mostrarles este atardecer en la parte de atrás para que vean que yo no estoy en la ciudad de Atlanta. Como pueden ver, somos una audiencia bien internacional. So what I'll try to do in the next hour or so is to see, some of you probably are pretty familiar with scleral lenses, but I want to see if we can get a little bit more comfortable with everything we know about scleral lenses today. Me imagino que muchos de ustedes ya saben sobre los lentes esclerales y sabemos sobre estos lentes, pero durante la reunión del día de hoy, la cual tardará al menos una hora, los quiero hacer mucho más cómodos en la adaptación de lentes esclerales para que aprendamos y podamos hacer de este tema un tema más cómodo para todos ustedes. And the thing with scleral lenses is that it's relatively new. I mean, we have track records that go back 30, 40 years from the early days of scleral lenses. But really, with the new type of lenses that we have and the new materials, we only have knowledge of the last 7, 8 years. So as we go along, almost on a weekly basis, we get new insights and we get new information. And again, I'd like to share that with you tonight. Entonces, tuvimos un problema técnico de sonido, pero lo que les estaba comentando Abe es que sabemos mucho sobre los lentes esclerales y sabemos que estos son lentes que llevan en el mercado por más de 30 años, ¿verdad? Y sabemos y podemos hacer investigaciones de lo que pasaba con esos lentes hace 30 años, pero ahora con la nueva modernización de los lentes esclerales es que ahora podemos empezar a conocer en realidad a fondo estos lentes que llevan 7 o 8 años en el mercado. So what I'm going to do, I'm going to report to you from the latest global specialty lens symposium that we had in Las Vegas in January. And then also here in the Netherlands, we had a big meeting, NCC 2018, and Philippa was there. We had 1,600 or 1,800 people almost attending. And again, everything that was shared at both of these meetings, I'm going to share with you, or I'll try to share with you tonight. Lo que me gustaría hacer es darle los últimos reportes globales sobre lentes especializados, los cuales se llevaron a cabo en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos este año, y también en el Congreso de la NCC, el cual tuvo alrededor de 1.600 a 1.800 optómetras de todas partes del mundo. Entonces, lo que queremos mostrarles es los reportes de estos congresos y ver qué pasó durante estos dos eventos. And then finally, I want to report from a newsletter that I write every month, and you can sign up for that if you want. And every month, I'll give an update on the literature, everything related to corneal and scleral lenses, and the website is right there. And again, everything that we share there, I'm proud to share here in this webinar. Me gustaría también darles una herramienta, la cual yo escribo mensualmente y se llama el EyeSight Newsletter. Y esto es una revista informativa que yo utilizo cada mes sobre los nuevos modelos de adaptación, investigaciones, artículos y un montón de cosas que les van a ayudar a todos ustedes a ser mucho más proactivos en este mundo de los lentes especializados. Para los que quieran recibir esta revista mensualmente,
por favor registrarse a www.netherlands.com, el cual podrán ver en la parte de abajo de acá de la pantalla, www.netherlands.com. Now, let's get started. One of the first questions that I get a lot, and this was actually discussed at the Global Specialty Lens Symposium in Las Vegas, is why would I want to fit a corneal lens, or why would I want to fit a scleral lens? And especially in North America, we see scleral lenses going through the roof. They're extremely popular. And why would they be better than any corneal lens that we have? And corneal lenses have a track record that go back, I don't know, 50 years or so. They're safe, they always work. So why are sclerals better than corneals? Una de las preguntas que más nos hacemos y una de las preguntas que más se formulan, por ejemplo, en el Simposio Global de Lentes Especializados de Las Vegas, es cuándo debemos escoger una adaptación de lentes corneales a una adaptación de lentes esclerales. ¿Qué lente es mejor y cuándo deberíamos seleccionar un lente u otro y por qué es mejor este lente o el otro? Well, one of the reasons is what you see actually right here. So here is 2 case reports from that newsletter I just mentioned, one from January and one from September last year. And as you can see, they're very good fitters. They're often from Germany or Switzerland. And with the corneal topographers, they know exactly how to fit corneal lenses. Oftentimes they are quadrant specific. So that means that one quadrant of that lens is flatter or steeper than the next. So you have 4 different quadrants with 4 different curves. It's beautiful, but it's very complex. Entonces, para hablarles un poquito de esta revista que nosotros hacemos mensualmente, les quiero mostrar 2 casos de doctores adaptadores de Alemania y de Suiza, los cuales son excelentes adaptadores de lentes especiales y los cuales nos demuestran con topografía cuándo debemos escoger un lente permeable al gas corneal y cuándo un lente escleral. Los lentes que se adaptan en Europa, especialmente en Suiza, en Alemania y en Holanda, son lentes permeables al gas muy específicos que vienen con especificaciones de cuadrante, ¿verdad? Y también podemos hacer modificaciones de cuadrante. Pero esta revista y esta información lo que nos va a mostrar es cuándo escoger un lente permeable al gas versus un lente escleral. So while I think that there's still a place for corneal GPs, I think fitting them is the real problem. So we don't have the fitters anymore now and certainly in the future to be able to align the lens, the back surface of that rigid lens, exactly with the shape of the cornea. And especially if that cornea gets more irregular, like in a keratoconus, it really gets hard to respect the shape of that eye, and that's where scleral lenses come in. Cuando tratamos de adaptar pacientes especiales, debemos siempre mantener la estructura del ojo. ¿Y qué estructura tiene este ojo? Y si son córneas muy ectásicas, y debemos mantener también el conocimiento de que los lentes esclerales pueden mantener esa forma y hacer que la forma de la adaptación sea mucho mejor sin ejercer ningún tipo de toque. Es por eso que los lentes esclerales, cuando hablamos de córneas demasiado ectásicas, vienen a jugar un papel muy importante en las adaptaciones especiales. So that's why we see a huge increase in the interest in scleral lenses. We see a huge interest in the amount of publications. I know the audience today is very diverse. I know some of you are beginners and some of you have been working with scleral lenses for a while. If you're a beginner, I want to give you a couple of tips. And one tip is to download a guide to scleral lens fitting. And I'm going to leave the Spanish version up to Felipe. You can download it from the Pacific University website as a PDF. It's for free. And it gives you all the basics of scleral lenses. Tenemos entonces en esta audiencia una audiencia muy diversa. Tenemos doctores o especialistas que apenas van a empezar a hacer sus primeras adaptaciones de lentes esclerales.
tenemos también personas que están en nivel intermedio y tenemos personas que están en el nivel avanzado. Para esas personas que están en nivel de principiantes o intermedio, les recomendamos bajar dos guías de libros, las cuales fueron escritas por el doctor Afe, Adaptación de los lentes esclerales y una guía para la adaptación de lentes esclerales. Ambos volúmenes están disponibles en la Universidad del Pacífico. Así que si ustedes van a www.universidaddelpacifico.edu pueden descargar estas guías de adaptación de lentes esclerales escritas por el Dr. Afe. Now, the first chapter, of course, goes into what are the indications for scleral lenses. And the number one reason still to fit scleral lenses are the irregular cornea. No matter how irregular a cornea is, the scleral lens will bridge over the whole thing. So to the point of corneal lenses versus scleral lenses, in many ways, scleral lens fitting is easier because the sclera in a normal eye or a dry eye or a chronic eye is the same. There's no difference between all these indications. Well, of course, with corneal lenses, you would have to match the lens with the condition, which makes it more complicated. Entonces, hablemos un poquito de las indicaciones de lentes esclerales. Sabemos que la esclera de los pacientes, sea de ojo seco, de córneas irregulares o de córneas normales, todas las escleras son iguales. Las escleras de un paciente de ojo seco, las escleras de un paciente de córneas irregulares y las escleras de un paciente de córneas regulares son iguales. Por eso es que podemos tratar muchos más pacientes con ectasias o irregularidades corneales con los lentes esclerales, ya que si nosotros tratáramos de evaluar o adaptar a un paciente con una córnea muy irregular, con un lente permeable al gas corneal, este va a aterrizar en la córnea, la cual es totalmente irregular, la cual va a ser mucho más difícil de adaptar que si fuésemos a escoger un lente escleral. One more tip for the beginner, there's another book also can be downloaded from the Pacific University website. You don't have to put the name in, you can just Google Scleral Lens Guide Pacific and it will pop up. And this one is a case report series of 30 different cases with all kinds of different indications for scleral lenses. También me gustaría mucho darles una perla a los participantes que son primíparos y que apenas van a empezar a adaptar sus lentes esclerales. Si ustedes ven en el sitio de abajo, en http Commons Pacific Edu /mono/5, ustedes podrán ver más de 30 indicaciones a las cuales ustedes pueden adaptar lentes esclerales y les enseña esta guía o este recurso a cómo adaptarlos y también cuáles son los artículos y cómo son las adaptaciones de este tipo de pacientes. Los invitamos a que lo descarguen a los pacientes, a las personas que nos están escuchando por primera vez y que por primera vez van a hacer sus adaptaciones de lentes esclerales. And I want to point you at the word bridging here. I don't know what it is in Spanish. I'm so sorry, I can't do this in Spanish. I wish I could, but Felipe is doing a wonderful job translating. But the word bridging is sort of the key point I want to make, that scleral lenses, even in these irregular corneas because of pre-LASIK treatment or radial keratectomy, a scleral lens bridges over the entire cornea. Basically, you don't have to worry about the shape of the cornea. Básicamente quiero mostrarles una palabra que en inglés se llama bridging y que en español fácilmente se puede traducir a saltar, ¿verdad? Y lo que nosotros estamos tratando de explicarles es que inclusive pacientes con queratomías radiales podemos hacer un salto total de la córnea. No necesitamos tocar esa córnea, así que por irregular que esta córnea sea o por afectada que esta córnea sea, nosotros podemos hacer un salto total de la córnea sin hacer que la córnea tenga ningún tipo de toque en interacción con los lentes que están adaptando. A saltar, is that bridging? Saltar. Okay,
See, I'm learning here Y too. también se disculpa porque no puede hacerlo en español, pero prontamente lo hará. So I was just telling him that soon enough you'll be speaking Spanish. I will. So what we see now, scleral lenses are so relatively easy to fit. We'll cover that. That we see that the indication range is broadening up. So where it used to be just a very irregular cornea, we see now scleral lenses more for cosmetic reasons, for sports, even for high refractive errors like a +5 or something, or a high corneal sill. That could be a good indication for a scleral lens now. Vemos entonces que no solamente los lentes esclerales están siendo indicados para pacientes con córneas muy irregulares, estamos viendo que también se están utilizando por propósitos cosméticos, para propósitos de deporte o para propósitos refractivos. Si, por ejemplo, alguna vez tenemos algún cilindro residual que queramos tratar en esos pacientes que no pudimos cubrirlos con lentes corneales. So it's not just for eyes with trauma, as we see in this picture. It's for almost normal eyes as well. También entonces podemos ver que no solamente es para esas indicaciones, sino también para pacientes de córneas regulares. And then, like I mentioned earlier, one of the biggest increases when it comes to indications is dry eyes. And of course, we're not talking about marginal dry eyes, but truly dry eyes. They can really benefit from scleral lenses. Again, because we're bridging over the cornea and we're forming this nice little bandage tear layer, if you want, of tears between the lens and the cornea, keeping the cornea wet, basically. Entonces, cuando hablamos de ojo seco, por favor, no quiero que se imaginen solamente una persona que presenta incomodidad porque tiene ojo seco, sino que estamos hablando de ojo seco con mayor severidad. Entonces, ¿por qué estos lentes esclerales nos generan tanto comodidad y nos pueden ayudar tanto para esos pacientes que tienen enfermedades de la superficie ocular? Recuerden que cuando adaptamos un lente escleral tenemos una capa, ¿verdad? Una franja, que esa franja es solución salina y lágrima del paciente, la cual está entre córnea y lente escleral. So again, let's go back to the question, corneal lenses versus scleral lenses. With corneal lenses, there's more fitting skills required. And we also see this problem of 3 and 9 o'clock staining, which give that, mechanical pressure on the 3 and 9 o'clock area of the eye. You see staining, discomfort, redness. We don't see this one with scleral lenses. Recuerden entonces que para adaptar lentes corneales tenemos que tener mucha más destreza que para adaptar lentes esclerales. Por ejemplo, los lentes corneales nos pueden dar manchas, nos pueden dar moldeamientos corneales, podemos tener manchado a las 3 y a las 9, sabiendo que estamos ejerciendo un toque demasiado excesivo en esos dos puntos. Entonces, quiero que sepan que cuando nos estamos comparando un lente corneal con un lente escleral, debemos siempre mirar qué tan irregular es esa córnea. So internationally, eye care practitioners and professors, researchers agree that you have to look at the difference in height on the cornea to see if you have a normal cornea or an irregular cornea. But as soon you can set your corneal topography map, if you have a corneal topographer, to an elevation display, and if there's more than about 250 microns of difference in height or irregularity, if you want, of elevation on the cornea, 200 to 250 microns, if it's more than that, it's certainly worthwhile to go to a scleral lens and not be bothered about trying to fit a corneal lens. Entonces, cuando miramos a mapas de topografías, me gustaría mucho que ustedes siempre miraran los mapas de elevación. Internacionalmente ya existe un estudio que demuestra que si el mapa de elevación de la topografía demuestra que hay una diferencia entre meridianos, entre 200 a 250 micrones de diferencia entre ambos meridianos,
ustedes ya deberían estar seleccionando un lente escleral para ese tipo de pacientes. And I'm sure many of you see keratoconus patients. We had a panel discussion about this at the Las Vegas meeting, and I asked my panel, if you have a keratoconus, what would be your first lens of choice? And the majority of people now are ready to say, I'm going to choose a scleral lens as my first lens of choice in keratoconus. And that's probably for the first time, maybe in history, that we can say that. Entonces estamos entrando a una etapa muy bonita de la historia, donde ya muchas personas, en vez de pensar en lentes corneales, una vez se ve la irregularidad del paciente y una vez se ve que el paciente tiene keratocono, su primera selección de lentes son lentes esclerales. Now, the other option that we have in keratoconus may actually be surgery. We hear a lot about cross-linking. We have all these different types of corneal surgeries, corneal transplant, where the corneal tissue is partly or completely replaced by donor tissue. Why do we even need sclerals then? Well, it's a little bit more complicated than that. With the true corneal transplants, the penetrating keratoplasties or PKPs, you're replacing the entire cornea. What you'll end up with is quite severe irregularities on the cornea. So typically, as in this particular picture, you maybe can see, you still need a scleral lens on top of that. Entonces muchas veces también nos preguntamos sobre los lentes esclerales versus la cirugía. Sabemos que en este momento está la cirugía del crosslinking, sabemos que muchas veces tenemos trasplantes totales o trasplantes parciales. Sabemos muchas veces que muchos oftalmólogos están haciendo queratoplastas postpenetrantes, pero sabemos que inclusive después de esos trasplantes corneales, en todo caso necesitamos un lente escleral después de la cirugía. Hey, Ace, I'm done. Ace? Ace, can you hear me? Ace? Ace, you're... I can't hear you, Felipe. I don't know if you can hear me. Yeah. Can you hear me now? Yes. Okay, perfect. Keep going, please. All right. So the partial replacement, the DALC procedure, is a little bit better, but still you'll end up with some irregularities, and it's really depending on the surgeon whether he or she is very good at it. So oftentimes sclerals after any kind of keratoplasty are still needed. Now, corneal cross-linking is a way to stop the progress of the keratoconus, but it doesn't really cure or make the cornea better. So whatever kind of keratoconus we have remains there. Hopefully we can halt the progression, but we can't undo what damage has been done so far. Perfecto. Cuando hablamos entonces de diferentes procedimientos de queratoplastias, trasplantes, sabemos que el trasplante parcial muchas veces puede dejar irregularidades también corneales después del trasplante. Sabemos también que en crosslinking lo que hace es ayudar a detener la progresión del queratocono, pero o la irregularidad corneal, pero no lo cura. Entonces sabemos que después, inclusive después del crosslinking, tenemos que utilizar un lente escleral. So cross-linking is, you still often need a form of vision correction after the cross-linking, and that's also the case with the keratoplasties. In addition to that, the donor tissue, especially in a penetrating keratoplasty, only lasts so many years, maybe 10, 15 years. Then you would have to replace the donor tissue with a new donor tissue.
So what I'm trying to say is here, for us, eye care practitioners, you over there in South America, we over here in Europe and in North America, we what we got to do is to try to keep our patients in lenses, including scleral lenses, as long as possible, unless there's no other way to do any kind of surgery. Mi recomendación entonces, y después de varios años de estudiar esto, sabemos entonces que los trasplantes sean parciales o sean totales, el donante de estos trasplantes, ¿verdad? El trasplante solo dura de 10 a 15 años. O sea que esto no es algo permanente, ¿verdad? Inclusive después de 10 o 15 años se tiene ya que buscar entonces otro donador para este trasplante. Entonces, lo que yo recomiendo es siempre con este tipo de pacientes que dejemos el uso de lentes esclerales y prolonguemos el uso de esclerales lo que más podamos hasta que ya no haya una opción más que el trasplante. O sea, lo que estamos tratando de explicar es que los lentes esclerales pueden retrasar el trasplante de muchos pacientes que quizás no lo requieren en este momento, pero que lo van a requerir más adelante. For cross-linking, it's a little bit different. I recommend cross-linking in young patients as well, trying to stop or halt the progression of the keratoconus. But again, we still need often, almost always, some kind of contact lens correction after that. Entonces, el cross-linking es un poco diferente. El cross-linking siempre se lo recomiendo hacerse a los pacientes cuando están jóvenes. ¿Para qué? Para poder desacelerar la progresión del queratocono o poder parar la progresión de este. Así que el cross-linking es bien diferente al trasplante. El trasplante tratamos de evitarlo lo más que podamos, pero el cross-linking tratemos siempre de hacerlo en los pacientes jóvenes para poder tratar de disminuir o de desacelerar esa deformación corneal. So, in summary, on this part, yes, we do need scleral lenses to prevent as much as we can the transplant, the surgery, and we also need sclerals as opposed to corneal lenses because the magic word is the scleral lenses bridge over the entire cornea. Entonces, los lentes esclerales podemos concluir que los lentes esclerales pueden retrasar o prevenir los trasplantes corneales, ¿verdad? Y también podemos acceder a que nosotros saltamos estas córneas utilizando lentes esclerales. O sea que el mejor tratamiento, la mejor opción para estas córneas irregulares es que las saltemos y no las toquemos. And that's why we see such an increase in the interest in scleral lenses, not just on the side of the scientists in terms of peer-reviewed publications or at any conference around the world on contact lenses. You can't go there without seeing scleral lenses on the program. But also in terms of search engines, for instance, allaboutvision.com in the US, the searches for scleral lenses has gone up quite dramatically over the last, I would say, 5 years or so. Entonces vemos que hay un incremento en la popularidad de los lentes esclerales, no solamente en los artículos, no solamente en las conferencias, en los congresos, en los ponientes que vemos en cada uno de los congresos hablando sobre lentes esclerales. También les quiero demostrar que desde el año 2011 la página allaboutvision.com, todo acerca de la visión.com, nos muestra el interés que ha habido y el interés de los pacientes y personas buscando en estos buscadores, valga la redundancia, en estos sitios de internet sobre lentes esclerales. Entonces vemos una gráfica que del 2011 al 2016 vemos la gráfica de cómo estos lentes han venido agarrando popularidad. Okay, so let's go to the next question then. The biggest question at any of these conferences typically is, but what about safety? How safe are scleral lenses actually?
Entonces, vamos entonces a la pregunta del millón, la pregunta que siempre nos realizan y la pregunta que siempre estamos obteniendo es, ¿qué tan seguros son utilizar los lentes esclerales? We have to break that up as we do in the scleral lens guide that you could download in adverse reactions and non-adverse reactions. The non-adverse reactions are the eyes that do not do permanent damage to the cornea. Entonces, tenemos en el material que les dije al principio de la presentación, tenemos la guía para adaptar lentes esclerales, la cual habla sobre complicaciones adversas y no adversas. Entonces, sabemos que las adversas son las que traen complicaciones después el uso de estos lentes, y hay complicaciones no adversas, por supuesto, que no tienen ninguna injerencia en la adaptación de lentes post esclerales. So I'm going to focus on the adverse reactions, the one that really matter to us. Nos vamos a concentrar entonces en las reacciones o complicaciones adversas, que son las que en realidad nos interesan a nosotros. Because all the other ones typically we can handle in the office, typically by taking the lenses out for a couple of days and let the eyes become normal again. Entonces, vamos a concentrarnos en las adversas porque son las que en realidad nos importan, porque las no adversas las podemos tratar quitando el lente escleral y dejando que dejando que el paciente no utilice sus lentes y que su ojo y su esclera vuelvan a su estado normal. The number one reason for the adverse events is a microbial keratitis. So we're talking about a corneal infection here. Entonces, una de las reacciones adversas que encontramos es la queratitis microbial, que es básicamente, ¿ok? Esta es una reacción adversa en los lentes de contacto. También lo podemos encontrar en lentes de contacto blandos. So here, some kind of microorganism, it could be a bacteria, it could be an acanthamoeba, some kind of amoeba, it could even be, doesn't happen very often, but it could be some kind of yeast or some kind of fungus that infiltrates into the cornea that can cause permanent lenses. We hardly see it with corneal lenses, so the question is, how often do we see it with scleral lenses? That, bro? Yeah, Hey, can you hear me? Okay. Entonces sabemos que la queratitis microbial es un microorganismo o una ameba o un hongo que se infiltra en la córnea. Sabemos que esta complicación no es muy común en los lentes permeables al gas, pero veamos qué tan común es en los lentes esclerales. Okay, so the incidence for, let's take a look at corneal GPs, which are the safest lenses in the world. The chance of an infection is about 1 in 10,000 years of lens wear. So if I'm a contact lens wearer and if I wear my lenses for 10,000 years, then I have a chance of developing an infection one time. Sabemos entonces que la incidencia de los lentes permeables al gas para recibir cualquier tipo de queratitis microbial, y esto es un número irreal, irrisorio, es la incidencia de los lentes permeables al gas en queratitis microbial es de 1 en 10.000 años. O sea que si yo utilizo mis lentes permeables al gas por 10.000 años, tengo una posibilidad de que me dé o de adquirir queratitis microbial. Entonces, esto nos indica que los lentes permeables al gas son los más seguros para este tipo de incidencias. Now with scleral lenses, it's really hard to put a number on it because almost always we are dealing with a compromised eye. So we're talking about a dry eye or a keratoconus, which has a thinner cornea, etc., post-surgery. But the number that we think we can put on right now is about 0.1%.
Entonces hablemos sobre los lentes esclerales. Sabemos que cuando nosotros adaptamos lentes esclerales en pacientes es porque estamos adaptándolo en pacientes que tienen sus ojos comprometidos. Esos ojos tienen córneas más delgadas porque tienen una degeneración pelúcida marginal o un queratocono, o estamos tratando con enfermedades de la superficie ocular, estamos tratando con ojo seco o con córneas muy, muy regulares. O sea que sabemos que los lentes esclerales ya estamos tratando con un ojo comprometido, pero la incidencia de los lentes esclerales para recibir keratitis microbial es de 0,1%. Which is still safer than extended wear of soft lenses. The chance of getting an infection with an extended wear soft, so day and night wear, is about 20 on 10,000. Sabemos entonces que incrementa un poco más que los lentes corneales, ya que estamos hablando de 0,1, pero no estamos hablando de una cifra mayor como la de los lentes blandos que se usan mente. Estos lentes blandos de uso continuo tienen un 20% en 10,000. So scleral lenses seem to be relatively safe, but it's always a balance between the benefits. We talked about the huge benefits a little bit, but scleral lenses can truly change people's lives in terms of vision that other lenses cannot, and we have to balance that out against the risks. Vemos que entonces las complicaciones y las incidencias no son muy grandes, pero en todo caso siempre tenemos que poner todo en una balanza. Sabemos que los lentes esclerales son lentes de contacto seguros y eficaces, ¿verdad? Pero siempre tenemos que tener en cuenta que los lentes esclerales cambian la vida de los pacientes. Así que tenemos siempre que poner eso en una balanza. And one question, of course, that we get a lot is, what can we do to prevent, no, prevent not, what can we do to reduce the chances of that infections as much as we can, so that we can benefit from so the benefits of scleral lenses go up when the risks go down? Entonces la pregunta que nos debemos hacer es cómo podemos reducir las infecciones de estos lentes. Me gustaría entonces que ustedes siempre pusieran en su balanza cómo reducir el porcentaje de infecciones al mismo tiempo que incrementan el porcentaje de éxito y resultados que encuentran con sus pacientes. To answer that question, I have to go back to the thing we talked about earlier, and that is the clearance, the space between the lens and the cornea. Of course, that is our number one benefit that we have with scleral lenses, but there is also a downside to it. Entonces, como hablábamos al principio, tenemos una franja entre córnea y lente escleral, la cual se conoce como clearance. No puedo traducir esta palabra porque esta palabra es la que se utiliza a nivel mundial y necesito que cada uno de ustedes la tenga como concepto. La palabra clearance es la franja entre el lente escleral y la córnea. Sabemos entonces de los beneficios de tener esta franja en la adaptación. Sabemos que como resultado refractivo, esta franja nos ayuda a corregir esas irregularidades corneales. Esta franja también nos ayuda a los pacientes que tienen ojos secos, enfermedades de la superficie ocular, pero esta franja también puede traer algunos problemas, los cuales me gustaría discutirlos con ustedes. There's three things I want to talk to you about regarding that clearance that we need clearance on. We need to talk about. So one thing with the clearance is there's not a lot of tear film exchange. So there is an accumulations of toxic products and maybe also microorganisms behind that clearance. So that's what we have to talk about. Second thing is, the more clearance there is, the more difficult it is for oxygen to go through the cornea, through the lens to get to the cornea. And the third one, I hope it's not too much, Felipe. The third one is, on the other end, you don't want too little clearance where the lens touches on the cornea and causes staining.
because that again is a risk factor for microbial keratitis. So 3 things. Entonces, me gustaría mucho hablar de 3 cosas importantes sobre el clearance. La primera es que vamos a tener una franja donde se va a acumular este tear film del paciente, la lágrima del paciente, ¿verdad? Esa franja va a tener la lágrima del paciente, pero no vamos a tener mucho intercambio lagrimal con los lentes esclerales, así que va a haber una acumulación de microorganismos y diferentes partículas en esta franja. Lo segundo es que entre más clearance tenemos, hay menos oxígeno pasando a esa córnea, porque recuerden, tenemos una franja que no permite el paso de oxígeno porque es básicamente agua. Y la tercera es, tenemos que siempre evaluar de no dejar muy poco clearance, ¿ok? No dejar muy poco espacio, porque podemos entonces ejercer toque en esas córneas y cuando ejercemos toque se puede generar algún tipo de problemas en estos pacientes. So just to make sure we all understand what we're talking about, we have the cornea here, we have the lens there, and the green area in the middle, that is that space we call clearance. Entonces sabemos que la primera raya, como nos los estaba mostrando el doctor Abe, es el lente, el plástico de que se puede ver bajo lámpara de hendidura y ese es el lente escleral. La segunda raya que vemos, esa franja verde, es el clearance que nosotros tenemos o el espacio que hay entre córnea y lente. Y la tercera franja es la córnea como tal. Now, the optimal amount of clearance is about 200 to 250 microns. And a micron is 1,000 of a millimeter. So with 250 microns, we're roughly talking about 1/4 of a millimeter. ¿Ok? Entonces, los estudios en este momento demuestran que el espacio o el clearance que nosotros debemos dejar tiene que estar entre 200 y 250 micrones. Sabemos que un micrón son 1000 milímetros. ¿Ok? Keep in mind that if you measure the clearance behind the slit lamp, which is what most of us do, we're underestimating the clearance by about 50 micron. Would you measure it with an OCT instrument or some other instrument? It would be, the real thickness would typically be 50 microns more. Los últimos estudios demuestran que cada vez que nosotros vemos o tratamos de investigar cuánto clearance tenemos con la lámpara de hendidura, los estudios demuestran que usualmente los doctores pecan o se equivocan para arriba o para abajo en 50 micrones. Entonces, la forma más exacta de calcular esto es haciéndolo bajo un OCT porque nos muestra exactamente cuánto clearance tenemos. Pero para que sepan, usualmente los acercamientos que tenemos fluctúan en 50 micrones para arriba o para abajo cuando los investigamos bajo lámpara de hendidura. So here we see such a beautiful picture with an OCT instrument. We see the cornea here in green now. We see the lens and the area in between. We can measure up to the micron in thickness. So here is about 200 microns of clearance between the lens and the cornea. Entonces acá, por ejemplo, en esta imagen que tenemos de OCT, podemos ver que acá tenemos, what was the value? 200? 200. Acá tenemos un valor de 200 micrones entre córnea y lente escleral. Now, one other thing we need to take into account is that it's not an absolute number. These things, if you put a scleral lens on the eye, the lens starts to sink and it decreases. So you have to make sure that your initial clearance is enough for that sinking, to allow for that sinking to end up with about 200 microns of clearance. Recuerden entonces que cuando ustedes adaptan un lente escleral, no significa que el lente escleral se va a mantener con ese clearance o con ese espacio. Hay una palabra que en inglés se conoce como sinking, que en español se puede traducir como asentamiento,
y sabemos que el lente se va a asentar en la conjuntiva y en la esclera, que es donde va a aterrizar este lente. Entonces, cuando el lente se asiente, vamos a perder algo de espacio. Entonces, siempre tratemos de dejar suficientemente espacio en las adaptaciones, pensando siempre que este lente va a tener un poco de asentamiento en los días a futuro. The amount of sinking, there's a couple of studies been done in the last couple of years showing the amount of sinking, and we see different numbers, but roughly it's between 100 and 150 microns. So the amount of sinking over the course of a day, at least 100 microns you have to take into account. Entonces, hay demasiados estudios que se han generado en los últimos años. Por ejemplo, el estudio de Kaufman, que dice que se pierden 109 micrones en 8 horas. El estudio de la Pacific University, que dice que se pierden 127 micrones. Y después el estudio de Manford, que dice que se pierden 146 micrones después de 30 días de uso. Así que para propósitos de enseñanza, me gustaría siempre que nosotros tuviéramos en mente que vamos a perder de 100 a 150 micrones de clearance cuando adaptamos nuestros pacientes. Y recuerden, recuerden que algo muy importante, vamos a perder el 50% de esos micrones que los vamos a perder, los perdemos siempre durante la primera hora de adaptación del paciente. Now I want to show you what that clearance does to the oxygen delivery to the cornea. But for that, I need to upload my second part of the presentation. And in the meantime, maybe, Felipe, if there is a question, we can take that. ¿Ok? Entonces, me gustaría mucho mostrarles también cuánto oxígeno pasa a la córnea dependiendo de las diferentes clearances que tengamos. Me gustaría mostrarles cuánto oxígeno pasa teniendo diferente clearance en las adaptaciones. Pero para poder hacer eso, tengo que mostrarles la segunda parte de mi presentación, así que vamos a parar por 5 o 10 minutos para poder hacer cualquier tipo de preguntas. Si tienen preguntas, por favor, me las pueden escribir por el chat. Bueno, hola chicos, aquí nos está escribiendo el doctor Manuel Fernando Muñoz, Carlos Ferrairo, Manuel Fernando, y bueno, Abe, we're gonna have a bunch of questions, my friend. Javier Domínguez, el doctor Muñoz Gamboa. Okay, the presentation is also uploaded, so you're in charge of time, buddy. So go ahead, fire. Vamos a hacer entonces una ronda pequeña de 5 a 6 preguntas y después seguimos con la presentación, ¿vale? There are multiple people writing, so at the same time. So there's 1, 2, 3, there's 23 people writing. Okay, Abe, while they write, why don't we go ahead with the presentation? Mientras que la gente escribe, porque entonces... Questions at the end. That sounds perfect. Y hacemos las preguntas al final entonces. Okay, so like I said, I want to now go into what does that mean? Why is more or less clearance better for the cornea? Well, for that, I'm sorry, I'm an educator. I have to go back to the basics a little bit and make sure we all understand the same thing, that if we talk about oxygen permeability, that is the decay. It's the diffusion coefficient of the material. If we really want to know how much oxygen gets through a lens, we have to relate the thickness of the lens and the material together, and that is oxygen transmissibility. And we in our industry refer to that as dK over T. Sabemos entonces que para nosotros poder explicar esto, tengo que irme para lo básico. Discúlpeme si ustedes ya lo saben, pero soy un educador. Entonces sabemos que siempre para nosotros poder investigar qué tanto oxígeno está pasando a esa córnea, ¿verdad? Nosotros sabemos, tenemos que investigar
cuál es el material del lente de contacto, cuál es la potencia del lente de contacto, cuál es el grosor del lente de contacto y qué tanto dK tiene ese material para nosotros poder investigar cuál es el dK sobre T de ese lente. Now, there's two, well, I'm not going to say problems. There's two issues with scleral lenses that are different than corneal lenses or soft lenses, and that is one, a scleral lens is much thicker than a corneal GP lens. So your T in dk over T is much bigger. And the second problem is the tail layer, because that acts as another filter, if you want, that also has a dk over T of itself. Entonces, para poder distinguir entre los lentes esclerales y corneales, sabemos que entonces el lente escleral tiene otros valores. Tenemos que entender que los lentes esclerales son mucho más gruesos en el centro. Sabemos también que los lentes esclerales presentan una banda de clearance, la cual contiene solución salina y lágrimas, la cual también tiene su dK sobre T. And it is estimated that the decay number of the tear film is 80. Now, again, we have to relate that to the thickness, and that is something we, to some degree, can control. We can increase the clearance or decrease the clearance. Now, a lower clearance, I think you got that point, is better because your dk over T gets higher. The only problem, of course, is we don't want the lens to touch on the cornea. Sabemos entonces que para nosotros poder minimizar o poder maximizar el oxígeno que pasamos a esa córnea, tenemos que minimizar el clearance que tengamos sin ejercer ningún tipo de toque en esa córnea. So the numbers, I will not cover this slide in detail, but I'll give you the summary. What it comes down to is that a lens with a dk of 150, which is about the maximum dk we can get from our manufacturers, like Contimac and from Bausch & Lomb, and then with a with a thickness of the lens of 250, which is about the minimum we can get, then our clearance should not be much more than 200 microns. So those are the magic numbers. Entonces tenemos siempre que investigar cuál es el material. Sabemos que existen materiales como Contama, como Boston o como inclusive Meni con Z que tienen diferentes materiales con hiper DK, pero también tenemos que ver cuánto es esa banda del clearance. Esa banda del clearance tenemos siempre que ver cuánto mide para saber cuántos micrones tenemos ahí, ¿verdad? Y saber y poderla comparar con el material que hemos escogido para ese paciente. So here's the summary again. Typically with a material of 150, a center thickness of 250, then the clearance of 200, then we know that the amount of oxygen is enough to prevent edema from occurring, or more edema than normal, which are the Holden and Merge criteria that we apply to all of our lenses, soft lenses and everything. Sabemos entonces que hay un criterio de Holden and Merge, que es cuánto oxígeno debe pasar a esa córnea. Entonces siempre utilicemos esos valores para que nosotros podamos entender qué tanto oxígeno está pasando a la córnea. So this whole oxygen debate is a big discussion, again, at conferences and everything. Is it a big problem in the practice? To be honest, I don't think it's a very big problem, because to be quite frank with you, look at these eyes. The majority of eyes that we fit with scleral lenses, whether it's a larger diameter or a smaller diameter, they look great. They don't look red, and we don't see any signs of edema.
Now that latter is a little bit of an issue because you don't see edema until it gets to 4% or 8% typically. But generally speaking, in clinical practice, we do see very white and healthy eyes. Usualmente cuando adaptamos entonces lentes esclerales, sabemos entonces que tenemos que revisar que el ojo esté saludable, que esté blanco, que no haya ningún tipo de problemas de adaptación para evitar en todo momento que haya cualquier tipo de edema corneal. The only problems that I think we should be very careful about is these corneal transplant because of the vulnerability of the donor tissue, and especially the endothelium on the backside typically is to some degree damaged when the new donor tissue was implanted. And you got to be really careful with these eyes. Tenemos que tener mucho cuidado cuando adaptamos a pacientes que tengan problemas o trasplantes corneales. Sabemos que hay también una afectación del endotelio en la parte posterior cuando hay trasplantes. Entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado cuando adaptamos a pacientes con trasplante y lentes esclerales. Tenemos siempre que respetar la vida de ese botón y de ese botón donante. So at one end, in these eyes, you want to decrease your clearance to promote oxygen delivery to the cornea. But the one thing you never want is that these lenses touch on the donor tissue, because then sometimes these corneas decompose. So these transplants go completely opaque. So you got to make sure there's always enough clearance, and hopefully that gives enough oxygen. If not, then maybe for that particular patient, actually a scleral lens is not the best option. Entonces, sabemos entonces que con los pacientes trasplantados tenemos siempre que reducir el clearance, el espacio, lo que más podamos para tratar de siempre cuidar la vida y la integridad de ese botón. Tratar de que ese botón no tenga ningún rechazo y que no haya ningún tipo de opacamiento con ese botón de trasplante. Now, normally in corneal lenswear especially, we get a lot of tear film exchange, and that helps to get new oxygen in as well. Now, unfortunately, with scleral lenses, that does not seem to be the case. Sabemos entonces que con los lentes permeables al gas tenemos un intercambio lagrimal importante. Con los lentes esclerales, lastimosamente, ese no es el caso de los lentes esclerales. And that's why we see a phenomenon that we've not seen with any other kind of lens so far, and we call that fogging, which is clouding of the solution behind the lens. Y entonces, al tener ese tipo de no intercambio, vemos un fenómeno que solamente pasa con los lentes esclerales y se conoce como fogging. El término fogging es empañamiento o algún tipo de como ennubación de la adaptación. Lo que pasa es que se empaña la adaptación porque no tenemos intercambio lagrimal. If you have or happen to have an OCT, and most of us of course don't, but you can actually see the fogging. So here on the left side you see the clearance, and then on the right side you see literally the accumulation of the particles behind the scleral lens in the fluid. Vemos entonces, les quería mostrar cómo ocurre este tipo de empañamiento. Este tipo de empañamiento, como les explicábamos, existe porque no hay un intercambio lagrimal. Como la mayoría de ustedes, no tenemos un OCT, ¿verdad? Pero este estudio demuestra cómo en la parte izquierda de la pantalla vemos un clearance totalmente claro y sin ningún tipo de empañamiento, ¿verdad? Y después en la parte derecha vemos cómo esa adaptación empieza a tener una acumulación de partículas haciendo que el lente y la adaptación se empañen.
Now, the average wearing time of a scleral lens can be quite good. The average wearing time in this big scope survey was about 12 hours a day, but 73% of respondents recommended daily removal of the lens, sometimes most or all days. And that is because of that fogging. So scleral lens wearers have to sometimes take the lens out, rinse the lens, and put it back in to get rid of that fogging. Después de hacer una investigación con los pacientes, este estudio concluyó que los pacientes utilizan más o menos los lentes por alrededor de 12 horas durante el día, de 12.8 a 12 horas durante el día, y el 73% de las personas que respondieron a este estudio demostraron que se tienen que quitar y remover los lentes al menos una o dos veces al día por este fenómeno de empañamiento. El 73% de los pacientes registraron este tipo de problemas. The good news is it seems to be that this is becoming less of an issue. It seems that the problem is reduced lately. Again, we had a big discussion about this recently, and we think this has to do with the better alignment, the better fitting of the scleral lens on the scleral lens surface, and also because of the better solutions and knowledge about the solutions that we have right now. Let me finish that off, Felipe. So the best thing you can do is to best align the lens with the sclera. Sometimes that means a toric scleral lens, and to use as neutral solutions as you can possibly get to put the lens in. Entonces sabemos que la mejor forma para evitar ese empañamiento es alinear la adaptación de la esclera con el lente escleral, y muchas veces tenemos que hacerlo es ponerle una áptica tórica a esa esclera, a esa adaptación escleral y a los bordes del lente escleral para poder alinear perfectamente la esclera con la adaptación del lente. So what about large diameter versus small diameter lenses? Which one do I choose and which one is better? Entonces, hablemos entonces un poco sobre los lentes esclerales. ¿Qué es mejor, un lente grande o un lente más pequeño? Well, that's a big discussion as well amongst eye care practitioners. It's partly a personal thing, and partly it has to do with experience. Esto es un tema de debate entre muchos de los adaptadores de lentes esclerales. Muchos de ellos debaten cuáles son los lentes mejores, los más grandes, los más pequeños. Muchos de ellos debaten esto por un tema de experiencia. Before we go on with this, let's make sure we're on the same page with the diameter. One more tip, especially for the beginner, for everybody actually, go to scleralens.org, which is the website of the Scleral Lens Education Society. You can become a member for free, and you have access to all these videos and everything else. Una recomendación que yo tengo es que la gente que nos está escuchando ingrese a www.scleralens.org, www.scleralens.org. De nuevo, www.scleralens.org, Scleral en inglés. Y allí pueden encontrar videos, adaptaciones, artículos y todo lo necesario para que ustedes puedan hacer una adaptación o para que puedan aprender sobre adaptaciones. So one thing they did is they defined what is a scleral lens and what is a small or a mini and what is a large. So to make things sure, it depends on where the lens lands. If the lens lands on the cornea only, it's a corneal lens. That makes sense, right? If it partly rests on the cornea and partly on the sclera, it's a corneal scleral lens. Makes sense, right? If it's entirely on the sclera, it's a scleral lens. Now, the only little problem with this is that sometimes there are lenses that are 14.6 millimeter that partly rest on the cornea and partly on the sclera,
hence they're a corneoscleral lens. And there are lenses that only rest on the sclera, leave the cornea entirely free, and those lenses with the same diameter would be called a scleral lens. Entonces, vamos a aprender un poquito de la terminología. Sabemos que los lentes permeables al gas que descansan enteramente en la córnea son lentes corneales. Los lentes que descansan parte de su peso en la córnea y parte de su peso en la esclera son lentes esclerocorneales. Los lentes que descansan totalmente en la esclera sin tocar la córnea son lentes esclerales, pero muchas veces tenemos adaptación de lentes esclerocorneales o lentes esclerales con diámetros iguales. ¿A qué se debe eso? Eso se debe al diámetro horizontal del iris visible del paciente. Now, I personally do not believe that small scleral lenses are better than large diameter. Personally, I am a fan of scleral lenses only. So I like to stay away from the limbus. So I want to focus on scleral lenses that entirely rest on the sclera, and then the ones that are roughly 18 millimeters or higher, we're going to call large scleral lenses, and the ones that are smaller than 18 millimeters, we'll call them mini scleral lenses. Yo, en mi aspecto personal, a mí me gusta solamente adaptar lentes esclerales. Entonces, para mí, un lente que deje la córnea sin tocarla es el lente que más me inclino. No me gustan tampoco los lentes demasiado grandes y me gustan los lentes que no toquen la córnea, descansen en la esclera, pero que pues, se puedan conocer como lentes mini esclerales. Now, back to the survey based on 84,000 lens fit, it seems that most eye care practitioners from North America, but also from other parts of the world, are prescribing lenses with an average diameter of 15 to 17 millimeter. And then equal portion fits bigger and equal portion fits smaller scleral lenses. Sabemos entonces que el 65% de los doctores que están adaptando lentes esclerales adaptan lentes entre 15 a 17 milímetros. El 18% de esos pacientes, de esos doctores, perdón, adaptan lentes esclerales menores a 15 y el 17% adaptan lentes mayores a 17 milímetros. Esta investigación se hizo en 84,000 adaptadores. Now, why would you want to fit bigger or smaller? Again, I don't think there's a big problem. The biggest issue is the bigger you go, the more clearance you can create. El problema entonces existe, es que usted debe escoger qué adaptación quiere hacer, pero entre más grande usted escoja su lente, más clearance o más espacio va a tener entre lente y córnea. And we know with more clearance, there may be an oxygen issue. And another thing is that there may be, the optics may not be as good if there's more clearance. More clearance typically means that there's more over refraction. So with smaller clearances, we see less optical defocus, if you want. Entonces, para evitar también un poco de estas aberraciones ópticas que podemos encontrar, entre más clearance vayan a ustedes a dejar en sus adaptaciones, más sobre refracción le van a tener que poner a esos lentes. ¿Por qué? Sabemos, y esto no lo explicó él, sabemos que cuando adaptamos un lente escleral estamos adaptando un menisco positivo. Entonces, entre más clearance le dejemos a esas adaptaciones, tenemos que ponerle más sobre refracción haciendo que existan aberraciones ópticas. Entonces tratemos siempre de dejar el menos clearance sin que ejerzamos toque. So again, I don't think one is better than the other, but sometimes the condition really asks for extra height. So in a carotid globus, for instance, where the entire cornea bulges out, you need a bigger lens to create more clearance. Entonces, dependiendo la ectasia corneal que tenemos, acá hay dos ejemplos que los podemos ver, entre más ectásico sea ese paciente, más clearance vamos a tener que obtener en esa adaptación. Entonces, muchas veces los lentes
más grandes, con mayor diámetro, son los lentes que debamos escoger para nuestras adaptaciones. Here's another couple of beautiful pictures from many of you that I saw, I think, names on this webinar. So thank you very much for providing me with these beautiful pictures. Muchas gracias a todos los que nos proveyeron con estas fotos. Hay muchos de los participantes que están acá en este webinar que nos ayudaron a tener estas fotos, como es en este caso del doctor César Sandoval de México. So the main reason to go larger diameter is to create extra height. If you go bigger, if you go more to periphery of the sclera, you're probably going to pick up more of the irregularity on the sclera as well. So the chances that you will have to go to some kind of toric scleral lens actually increases as the lens gets bigger. Cada vez que nosotros nos vamos con una adaptación más grande, una adaptación de diámetro más avanzado, una adaptación de un diámetro más largo, sabemos que quizás vamos a tener que utilizar ápticas tóricas en el borde de esos lentes de contacto, porque entre más grande sea el lente, más va a aterrizar en la esclera, y las escleras, por supuesto, sabemos que no son simétricas. That's maybe another topic for another webinar, to go deeper into toric lenses and everything. I want to go to one of the main issues with scleral lenses, and that is the care and the maintenance. Vamos entonces a hablar de un tema bien importante, que es cómo mantener y utilizar los lentes esclerales. Because we started off about how can we prevent corneal infections, and this actually is one of the areas where we can do a lot. Ok, entonces vamos a ver entonces una de las áreas que más necesitamos aprender y poderle enseñar a nuestros pacientes, que es cómo adaptar y cómo poder manejar estos lentes. Y acá Abe nos muestra cómo la adaptación de un lente escleral. So we know with handling of scleral lenses is one thing. Again, that's reason for another topic. But we know when we put the lens in, we discussed that already, there's not a lot of tear film exchange. So we want to put in the lens with as neutral a solution as we can possibly find. Entonces necesitamos hacer una adaptación con la solución más neutral que podamos encontrar. And that means typically saline, but even the buffers and the preservative components of that saline have to be taken out to create truly a neutral solution. Necesitamos entonces revisar un componente, como por ejemplo es la solución salina, que sea una solución salina sin preservantes y que no vaya a tener ningún tipo de preservantes o algún tipo de aditivos que nos vaya a hacer que nos convierta más problemas en las adaptaciones. Because the exposure time of the solution to the cornea is 100% full time all the time, as long as the lens is on the eye. Por favor, recuerden que cuando hacemos este tipo de adaptaciones, esa solución va a estar ahí presente la mayoría del tiempo. Entonces necesitamos una vez más soluciones que no tengan ningún tipo de preservantes. So if there's anything toxic in that solution, you will see it as staining on the cornea. Entonces, si tenemos algún tipo de solución que no sea libre de preservantes o otros aditivos, podemos crear manchas en la córnea. I was just putting my newsletter together for May, so this hasn't even been published. But again, please, I hope you're going to sign up. And the first, the column is about tear mixing, and there's this new publication from the US showing that indeed there is much less tear exchange behind the scleral lens, even compared to a soft lens. So again, the solutions that we use to put the lens in stays there pretty much all day. Les quisiera dar entonces una primicia. Este próximo mayo va a salir nuestra revista, la cual está hablando sobre soluciones y sobre intercambios lagrimales.
los cuales en un estudio de Estados Unidos comparó el intercambio lagrimal de lentes esclerales con el intercambio lagrimal de lentes blandos. Now, so here's an overview of some different solutions that you can use, but I want to touch on something else. There is a big but related to this. Entonces, hay un artículo que quisiera mostrarles sobre las diferentes soluciones y cómo tienen diferentes métodos. And the big but is that we have to make sure that our patients understand, well, two things. One, that they have to insert the lens or put the lens on the eye with a very neutral solution, but then they gotta understand that they cannot store the lens in that same solution, because a lens, as it comes out of the eye, needs a disinfection cycle. Entonces sabemos que esta solución que se va a quedar dentro de la adaptación del lente escleral, necesitamos algún tipo de desinfección de este ciclo. Sabemos que esta desinfección no se puede hacer directamente en el ojo cuando el paciente está utilizando los lentes esclerales, sino que se tiene que hacer una desinfección y un limpiado o una desinfección de este lente cuando ya el paciente lo ha removido de su ojo. So I cannot stress this enough, although it seems to us as eye care practitioners as a simple thing, but disinfection is required, and our insertion solution, the saline, is not sufficient to do that. Recuerden entonces que la solución salina de inserción no tiene agentes de desinfección y siempre, no puedo recalcar esto suficientemente, necesitamos hacer un tipo de desinfección de estos lentes esclerales cuando los removemos o cuando el paciente los va a guardar en la noche. Especially since we're dealing with compromised eyes, we have to do that, and also we need to avoid using tap water for that reason. Sabemos entonces que estamos tratando pacientes con ojos comprometidos, así que a toda claridad les quiero decir que nunca laven sus lentes esclerales con agua del grifo, agua de la llave, agua de la canilla. En diferentes países se dice de diferente manera. Nunca utilizar agua del grifo, canilla o llave, ¿vale? Porque esto nos puede generar muchos más problemas. There were multiple doctors talking about tap water and scleral lenses, recommending that for scleral lenses in the past few months. Can you please touch a little bit on that subject? Okay, real quick because of time, but that is exactly what this slide is about. So it's a big issue, it's a big discussion, again, in our industry and in our profession. Can or can we not use tap water to rinse our lenses? The problem, of course, if the cleaners that we use can be quite toxic, so you do want to make sure you rinse out all these toxic products before you put them in again. But having said that, there are some major issues with tap water use around the world, and the recommendation right now seems to be, if you can avoid tap water, because acanthamoeba is a really nasty infection that you really want to avoid. Now, the one thing that you can do if for some reason you can't avoid tap water is at least make sure no tap water in the morning. So never ever put your lens in with lenses with water from the sink. Always clean your lens after you've used the tap water and then apply it with a conditioning solution. So that's my recommendation. Try to avoid tap water altogether if you can. If not, always clean your lens after using tap water and never ever put the lens in with tap water. Is that clear enough? Yep. Mi recomendación, y esto se lo dije a Eve porque en algunos chats de lentes esclerales vi como algunos doctores latinoamericanos instruían a sus pacientes a utilizar agua del grifo, de la llave, de la canilla.
No se puede utilizar agua del grifo, de la llave o de la canilla. Esto no es recomendable para los pacientes. Esto ya está en diferentes estudios, como es el estudio de Michael Ward, que es un doctor de acá de Atlanta. Él recomienda, y muchas universidades y estudios recomiendan en este momento nunca utilizar agua del grifo, de la llave, de la canilla. Siempre desinfectar el lente. Si usted se lavó las manos con agua del grifo, desinfecten sus manos antes de tocar el lente escleral, desinfecten el lente escleral con cualquier tipo de agente desinfectante, pero siempre recuerden de darle una lavada al lente con solución salina sin preservantes antes de insertarlo al paciente, para que el paciente no quede tampoco con ese tipo de solución antibacterial que estamos utilizando para la desinfección. Thank you, Abe. All right, and then you see that peroxide is preferred for disinfection overnight. It's a personal thing, but most represented in the survey said they used peroxide as a disinfection method. And most respondents also recommended non-preserved saline to fill the bowl, but of course not to store the lenses. And then the majority of respondents recommended never using tap water. So just come back to your point, Felipe. Again, if you can avoid tap water, try to avoid tap water. Entonces, si podemos tratar de evitar el agua del grifo, por favor hagámoslo, y también recomendarles a muchos de ustedes que pueden utilizar peróxido, donde peróxido para la desinfección de los lentes esclerales. Entonces, sabemos que la inserción es con solución salina sin preservantes. La desinfección la podemos hacer con soluciones para lentes permeables al gas o con peróxido si ustedes así lo prefieren. So I think that whole care and maintenance, we need more time, Felipe, and we don't have that, but it's quite a crucial part of the whole process. And it's common sense to a large degree, but cleaning, hygiene, also cleaning the lens case, replacing the lens case, all that really is important in keeping our scleral lens wearer healthy and happy. Queremos entonces siempre que el paciente que utiliza lentes esclerales tenga una adaptación sana, una adaptación segura, pero también que él se sienta satisfecho y contento. Entonces, para una próxima presentación vamos a hablar cómo guardar estos lentes, cómo desinfectarlos, cómo cambiar las diferentes cajitas donde guardamos los lentes. So you can probably read this, Felipe, because we need to close off probably, but this is the summary of that portion. No extended wear, make sure they understand disinfection is required, try to avoid tap water, replace the lens, but also the lens case regularly, and to insert the lens, use neutral solutions, because that actually prevents staining from happening, and staining is another entry for microorganisms to get into the cornea. Entonces, cosas para hacer y no hacer con los lentes esclerales. Sabemos entonces que no se puede utilizar estos lentes como lentes de corrido extenso, ¿verdad? No podemos utilizar estos lentes para dormir, ¿verdad? Los pacientes no pueden utilizar estos lentes para dormir. La desinfección de estos lentes es requerida. No podemos utilizar agua del grifo, la canilla o la llave, y debemos reemplazar las cajitas donde guardamos estos lentes regularmente y utilizar soluciones neutras. Entonces, estamos ya a punto de finalizar la presentación. This is it, Abe, right? That is it. Ok, entonces hablamos de los componentes, los componentes mágicos para adaptar un lente escleral. Entonces ahora vamos a disponer de 10 minutos para hacer preguntas. Abe, so thank you so much for this. I have no words to thank you enough. But we're Can I say one thing? I want to thank you, Felipe, and I want to thank Spectrum for allowing me to share this with my friends and colleagues in South America. And so thanks for doing it. We got to do more, I guess. Let's also thank Contamac, because they're sponsoring this as well, the manufacturer of materials that we talked about. So I think this is a great idea, and hopefully in the future we can do more. Perfect. Abe, he has a question. So Dr. Oscar Cifuentes Fernandez has a question. According to the
endothelial count, is there any recommendation as far as scleral lens use? Yeah, it's hard to put a number on that because it's not just the amount of cells per square millimeter that tell us how well the endothelium functions, but roughly about 850 or 1,000 cells per square millimeter is what you want to have, probably minimum, to start with scleral lenses. Would I not do it? If it was less, I would maybe try it, but then you would have to follow really careful whether you see edema or not. But the magic number seems to be that, about 850 to 1,000 cells per square millimeter that you want to have left after surgery. Good question. Entonces, después de una cirugía, sabemos que el conteo endotelial que debemos de tener con estas células es de 850 a 1000 células de conteo endotelial. Si después de esto no tenemos las suficientemente células, tenemos que hacer una adaptación, podemos hacer una adaptación de lentes esclerales, ¿verdad? Pero tenemos siempre que cuidar para que no vamos a tener ningún tipo de edema. ¿Cómo desinfectar las manos después del lavado? How do you disinfect your hands after washing your hands with tap water? I'm going to answer that they can use disinfectant solutions such as unique pH or any gas perm cleaning solution. Is that the answer? Do they mean the lens or your hands? Your hands. Your hands. If you just dry them, ¿Ok? Se pueden secar las manos después de lavárselas con agua del grifo. Guardarlos con peróxido o solo una vez cada tanto. Can you store them with peroxide or only a few times? Can you store the scleral lenses with peroxide? Yes, you can. Yes, se puede guardar los lentes con peróxido sin ningún problema. Bueno, vemos acá. 7 more minutes and we're gone. Okay. Okay, so they're asking us how much negative power do you need to vary by adjusting the sagittal height? I understood the question. I understood the question. El doctor Byron Sancho pregunta cuánto poder positivo y negativo al aumentar la ságita varía. Doctor Sancho, esto es básicamente como cualquier adaptación de lentes permeables al gas. Si usted agrega una dioptría de negativo, ¿verdad? Si usted incrementa usted encurva una dioptría, debe hacerlo lo mismo con el poder negativo. Si usted aplana una dioptría, debe hacer lo mismo con el poder positivo. So basically, I'm just telling him that is the same thing as gas perms. If you steepen by 1 diopter, you need to add 1 diopter of negative. If you flatten by 1 diopter, you need to add plus 1 diopter of positive. Same optics. Perfect. Las ópticas siguen siendo iguales, doctor Sancho. Entonces, si usted encurva una dioptría, tiene que agregarle una dioptría negativo. Si usted aplana una dioptría, tiene que agregarle una dioptría positivo. Do you need to have any type of precaution in corneas that are inferior at 500 microns? In thickness? Because of not really, actually. I mean, no. Not like surgery where you have to take the thickness of the cornea into account. No, just bridge over the whole thing. And with thinner corneas, the oxygen, depending on the cause of the thinning, may be an issue. So in intraocular coning, I'd be more careful, I guess. But generally speaking, no. Thinner corneas are a good indication for scleral lenses. Sabemos que las córneas delgadas tienden a ser buenas indicaciones para lentes esclerales. Sabemos que cuando tenemos queratocono o degeneración pelúcida, tenemos córneas mucho más delgadas. Así no es como la cirugía, podemos adaptar lentes esclerales en córneas muy delgadas.
what is the ideal clearance between the limbo and the contact lens and the lens? That's a good one. We didn't have time to cover that in more detail. So we talked about the 250, 200 micron centrally. You want scleral clearance, period. Like I said, I'm a huge fan of that and a believer in that. How much? Well, any clearance will do, but less than 50 we can't really see. So between 50 and 100 is probably your ideal limbo clearance, somewhere in that range. Perfect. Repeat that part. How much? Between 50 and 100 probably. Between 350 and 100? Oh, 50, 50. 50, okay. En el clearance del limbo debemos tener entre 50 y 100 de clearance. Y quisiera ya despedir a Ave porque en este momento en los Países Bajos van a ser las 11 de la noche. Si ustedes quieren, nos pueden escribir a marketing@spctinternational.com con todas sus preguntas. Nosotros se las enviaremos a Ave y él nos las responderá para nosotros después ponerlas en nuestra página web. A todos ustedes, muchas gracias por el acompañamiento que tuvimos el día de hoy. Tuvimos 350 personas registradas. Esto ha sido un evento magnífico. Nunca antes, en mis 17 años de carrera, tuve tantos personas registradas. Así que les agradezco mucho. Ave, in my 17 years of career in this field, I have never had over 350 people register for a webinar. So unbelievable. Unbelievable. You did it. Thank you so much, my brother. You did it. So thank you very much, Felipe. Thank you, Spectrum. And again, thank you, Contomac, for making this possible. Great, a great opportunity. I really enjoyed it. Muchas gracias, Ave. Muchas gracias entonces a todos ustedes. Ave, have a good night. I guess I won't see you